Parashá número 9, Vayeshev. La encontramos en Génesis, Bereshit, capítulo 37, versículo 1 al capítulo 40, versículo 23, cuyo significado es: Él continuó viviendo, Él se estableció o Él se asentó. Primera aliyá. Bereshit, capítulo 37, versículo del 1 al 11. Jacob continuó viviendo en la tierra donde su padre había vivido como extranjero, la tierra de Canaán. No es lo mismo habitar que peregrinar. La actitud de un peregrino es que no tiene una morada fija. Siempre está de camino a otro lugar. Ahora Jacob tiene el deseo de asentarse o establecerse y dejar de ser peregrino. Esto es un error. Cuando un justo quiere dejar de luchar y disfrutar de esta vida, está intentando sacar de antemano lo que recibirá en el mundo venidero. Pero el Eterno no le permitió hacer esto y le sucedió el problema con Joseph. Es necesario luchar en esta vida para poder estar sano espiritualmente. Cuando no hay conflictos y todo va bien, hay una tendencia de querer aflojarse y dormir espiritualmente. Los problemas y las luchas nos mantienen en alerta y nos obligan a buscar al Eterno en todo momento. Así que el que quiere huir de los sufrimientos y de los problemas nunca aprenderá a obedecer. Es más, los mismos sufrimientos que pasamos en el Olam Hazé, este siglo, producen una gloria que permanecerá en el Olam Abba, el siglo venidero. Segunda de Corintios, Corintiyim Bet, capítulo 4, versículo 17. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Y Romillim, capítulo 8, versículo 16 al 18. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con el Mesías. Si en verdad padecemos con Él, a fin que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Para ser herederos en el siglo venidero hay que padecer con el Mashiach. Cuanto más suframos ahora, más gloria tendremos entonces. Primera de Pedro, Kefa Aleph, capítulo 1, versículo 7. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Yeshua el Mesías. Y Primera de Pedro, Kefa Aleph, capítulo 4, versículo 13. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos del Mesías, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Bereshit, capítulo 37, versículo 2. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. Joseph. La historia de una persona sigue en sus hijos. Esta no es la historia de Joseph, sino de Jacob. En el capítulo 38 encontramos el relato de la vida de Yehudá. Estos dos, Joseph y Yehudá, son los dos hijos más importantes de Israel. Alrededor de estos dos giran toda la historia de salvación del Eterno. Joseph llegó a ser el padre de Efraín, que es el ancestro de la tribu principal de la casa de Israel, constituida por las 10 tribus del norte que eventualmente se separarían de las 2 tribus en el sur. Yehudá es el ancestro del pueblo Yehudí y del Mashiach. La primogenitura pasó a los hijos de Joseph. Primera de Crónicas, Divrei Hayaim Aleph,
capítulo 5, versículo 1 y 2. Y los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como profanó la cama de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de Joseph, hijo de Israel. De modo que no está inscrito en la genealogía conforme a los derechos de primogenitura. Aunque Yehudá prevaleció sobre sus hermanos y de él es el príncipe, los derechos de primogenitura pertenecían a Joseph. Esta es la razón por la que aparecen entrelazados los relatos de Joseph y Yehudá en esta sección de las Escrituras. El Eterno está cumpliendo su propósito en el mundo a través de Jacob. El pueblo de Israel y el Mashiach son el medio del Eterno para bendecir el resto de la humanidad. Todos estos relatos son narraciones preparatorias para la introducción del Mashiach en Israel y el mundo. Si se desconecta al Mashiach de los relatos de la Torá, se crea un pseudo Mashiach, un ser híbrido sin realidad histórica. El Mashiach está íntimamente conectado con la historia de Israel. Por esto podemos encontrar en los relatos acerca de Joseph y de Yehudá sombras proféticas que señalan hacia el Mashiach Yeshua. Estos textos dan paso a la proclamación de Yeshua como el Mashiach ben Yosef, hijo de Joseph, y el Mashiach ben David, hijo de David. Génesis capítulo 37, versículo 2. Joseph, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silpá, mujeres de su padre. Y Joseph trajo a su padre malos informes sobre ellos. Como hemos dicho antes, el nombre Joseph significa quitará y añadirá. Y es una referencia al Mashiach que vino para morir, para quitar el pecado de Israel y al mundo y sus consecuencias, y resucitar para añadir a los gentiles dentro del pueblo escogido. Apacentaba el rebaño. Como Joseph era un pastor, también lo era Yeshua, pero en otro nivel. Según Juan Johanán, capítulo 10, versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y Joseph trajo a su padre malos informes sobre ellos. Los 4 hijos de las concubinas no se portaban bien, y Joseph habló mal de ellos ante su padre. En lugar de reprenderles a ellos y aclarar posibles malos entendidos, habló con su padre, lo cual constituye el pecado de la Lashon Hará, lengua maliciosa. Enseñan los rabinos, por esta mala lengua luego tenía que estar en la cárcel durante 10 años. Bereshit, capítulo 37, versículo 3. Y amaba Israel a Joseph más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores. Existen varias razones por las que Israel amaba a Joseph. Era el hijo de su vejez, era el hijo de su esposa preferida. Tenía mucho en común con él mismo. Según un Midrash, Jacob sabía por medio de una profecía que Joseph iba a ser una gran persona. Jacob y Joseph se parecían en muchos aspectos. Ambos tenían una madre estéril y nacieron por una intervención divina. Ambos fueron odiados por sus hermanos. Ambos experimentaron cómo sus hermanos querían matarlos. Ambos se hicieron ricos. Ambos se casaron fuera de la tierra. Ambos fueron acompañados por ángeles. Los suegros de ambos fueron bendecidos por causa de ellos. Ambos viajaron a Mitzrayim.
Ambos pidieron que sus huesos fueran trasladados a la tierra prometida, y ambos murieron en Mitzrayim. Bereshit capítulo 37 versículo 4. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. La lucha entre hermanos depende hasta cierto grado de la tensión que hay entre los padres. Los hijos son el reflejo de sus padres. La poca envidia que hubo entre las madres se multiplicaba en los hijos y se transformó en envidia de muerte. La razón por la que esta envidia llegó a tal extremo fue el favoritismo que mostraba Jacob hacia uno de sus hijos. No es lo mismo reconocer las buenas cualidades de un hijo que tener favoritismo. Como padres, es necesario que destaquemos las cualidades buenas de todos los hijos y no hacer comparaciones entre ellos. Las comparaciones crean muchas luchas innecesarias. Cada hijo es diferente y tiene diferentes dones, cualidades. Eso sí, uno más que otros, pero esto no significa que uno sea mejor que el otro. El que tiene más dones tiene más responsabilidades y hay que exigirle más. Lucas, Hillel, capítulo 12, versículo 48. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él, y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Para ser buenos padres, hay que tratar a nuestros hijos de la misma manera como el Padre Celestial trata a sus hijos. Efesios, capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y Hebreos, capítulo 12, versículo del 7 al 11. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. Con tanta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les dan después fruto apacible de justicia. Es importante destacar las virtudes de nuestros hijos en todas las diferentes áreas en que el Eterno los haya dotado. A pesar de la situación crítica en la familia de Israel e incluso por medio de estas tensiones familiares, el Todopoderoso, en su infinita sabiduría, lleva a cabo su plan de salvación para Israel y el mundo. Él puede usar nuestra carnalidad para cumplir su propósito. Bendito sea su nombre. Los hijos de Lea nacieron con un complejo de inferioridad y de rechazo heredado de su madre. Como Lea se sentía menospreciada por Jacob porque él prefería a Rachel antes que a ella, su sentimiento pasó a los hijos. Una persona con este complejo siente que otros son amados y yo no. Otros son apreciados, pero yo no. Otros son aceptados, pero yo no. El complejo de inferioridad lleva a la persona al autodesprecio. No importa cuánto se esfuerce, nunca se sentirá contenta consigo misma. Este complejo es formado por actitudes y palabras de los padres, incluso desde antes de nacer. Un niño que ha sido engendrado por padres
que no deseaban tener hijos está acomplejado desde antes de nacer. Un niño que oye palabras como tú no vales, qué malo eres un pesado, no quiero verte, ya no te quiero, es acomplejado por sus padres. Las palabras de los padres tienen muchísima influencia en la formación del carácter del niño, especialmente durante el primer tiempo de su vida. Jacob amaba a Joseph más que a todos los demás hijos. Él amaba a todos, pero amaba a Joseph más que a los demás por la relación más íntima que tenía con él. Entre otras cosas, por causa del amor recíproco que recibió de él y también por la revelación profética que tenía sobre su futuro. Los 6 primeros años de vida de un niño son decisivos para el resto de su vida. La ausencia de los padres, y especialmente en el primer tiempo, la de la madre, crea un vacío emocional dentro del niño que no puede ser llenado con nada del mundo, al menos que el Eterno haga una intervención sobrenatural para sanar su alma dañada. Los padres proyectan en sus hijos la imagen del Eterno. Los niños reciben una imagen del Eterno según hayan sido sus padres con ellos. Si un padre nunca está en casa para dedicar tiempo con sus hijos, los hijos van a creer que el Eterno está ausente y no está interesado en sus vidas. Si un padre trata con dureza a sus hijos y los castiga por sus errores, los hijos van a pensar que el Eterno los castiga por cualquier error que cometan. Hay padres que pegan a sus hijos cuando cometen errores, no cuando son rebeldes. Esto crea un trauma en el niño que difícilmente es quitado. Ese niño tendrá problemas en su relación con el Eterno. Pensará que Él le castiga por cualquier cosa. No ha aprendido que hay una relación entre rebeldía y castigo, entre desobediencia y maldición. Piensa que todo lo malo que le sucede es porque el Eterno le está castigando según sus propios caprichos. Si los padres no tienen normas claras y constantes, los hijos aprenden que el Eterno es caprichoso y fluctuante y que cambia sus mandamientos de un tiempo a otro, de una era a otra. Si los padres prometen cosas a sus hijos y luego no las cumplen, los hijos van a dudar de las promesas eternas del Padre Celestial, que no puede mentir. Si los padres dicen mentiras entre ellos o a sus hijos, los hijos van a pensar que la Biblia no es verdad y que el Eterno puede engañar a los hombres. Si los padres no valoran y premian el esfuerzo de los niños, eventualmente perderán su interés en progresar en la vida y pensarán que no son aptos para servir al Eterno. Si un padre hace comparaciones y muestra favoritismo entre los hijos, va a pensar que algunos hijos del Eterno son favorecidos más que otros, y esto crea envidias, luchas y endiosamientos idolátricos de los líderes entre el pueblo del Eterno. Cuando un niño recibe amor, atención, instrucción y corrección y es estimulado sin ser comparado con sus hermanos o con otros compañeros, sino valorado en primer lugar por lo que es y en segundo lugar por lo que produce, aprenderá a apreciarse a sí mismo y así podrá apreciar a los demás sin sentir envidia cuando otros progresen más que él. El remedio de la envidia es el amor. Primera de Corintios, Corintillín Aleph, capítulo 13, versículo 4. El amor no tiene envidia. Cuando una persona no ama es porque no se siente amada. Primera de Juan, Johanán Aleph, capítulo 4, versículo 19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. El que da amor a otros es porque ha recibido amor. No puedes dar algo que no has recibido. Génesis
Bereshit capítulo 29 versículo 32. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y le puso por nombre Reubén, pues dijo: por cuanto el Eterno ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi marido me amará. Y Génesis, Bereshit capítulo 30 versículo 20. Y Lea dijo: Dios me ha favorecido con una buena dote. Ahora mi marido vivirá conmigo, porque le he dado 6 hijos, y le puso por nombre Zebulón. Lea pensaba que por medio de sus propios esfuerzos podía ganarse el amor de Jacob. Ese no es el camino. El camino de ser sanado del complejo de rechazo es recibir el amor gratuito del Eterno. Su amor no depende de mí, sino del Eterno mismo. Él me ama, no porque yo sea de una u otra manera, sino porque ha decidido amarme. Así que el remedio contra la envidia es recibir personalmente el amor del Eterno. Existen 2 tipos de amor del Eterno. Un amor incondicional. No depende del hombre si es bueno o malo, si cumple o no. Oseas capítulo 3 versículo 1. Y el Eterno me dijo: ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera, así como el Eterno ama a los hijos de Israel, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas. Matillá, capítulo 5, versículo 44 y 45. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Y Romillín, capítulo 5, versículos 6 y 8. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo el Mesías murió por los impíos, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, el Mesías murió por nosotros. Ese amor incondicional es el que nos sana de nuestros complejos. Un amor condicional es desarrollado cuando hay una respuesta por parte del hombre a su amor incondicional. Deuteronomio de Barín, capítulo 7, del versículo 11 al 13. Guarda por tanto el mandamiento y los estatutos y los decretos que yo te mando hoy para cumplirlos. Y sucederá que porque escuchas estos decretos y los guardas y los cumples, el Eterno tu Dios guardará su pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará. También bendeciré el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu cereal, tu mosto, tu aceite, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño en la tierra, que Él juró a tus padres que te daría. Y Johanán, capítulo 14, versículo 23. Yeshua respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El amor condicional está basado en el amor incondicional. Es muy importante que un padre diga a su hijo: no importa lo que hagas, te amaré igual. De esa manera, el hijo se siente seguro en el amor de su padre y podrá relacionarse correctamente con su Padre Celestial. Ahora, si el hijo se porta mal, tiene que saber que el padre no ama su conducta, sino a él, y desea que se aparte de su mala conducta. La persona complejada proyecta su complejo sobre otros. Una madre con un complejo de rechazo rechaza a sus hijos y es capaz de decir: ya no te quiero, no quiero verte más. La solución para todo esto es el amor.
Una persona que se siente menospreciada menosprecia a los demás y no puede aceptar que otra persona sea exaltada más que ella. Tiene envidia y celos y luchas de poder. No es capaz de reconocer una virtud de su hermano porque siente que es una amenaza contra él. Los hijos de Lea y los hijos de las esclavas rechazaban a su hermanastro Joseph porque había sido puesto por su padre como el heredero de la primogenitura. Por las excavaciones arqueológicas que se han hecho en Mitzrayim, se sabe que los jefes de las tribus semitas llevaban túnicas con muchos colores como señal de su liderazgo. Es obvio que el padre había marcado a Joseph como el heredero de la primogenitura. Bereshit capítulo 37 versículo 7. He aquí estábamos atando gavillas en medio del campo, y he aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha, y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. El entendimiento profético se va dimensionado de forma homotética, apropiado, perteneciente, relativo, partir de un punto físico conocido como centro. Es decir, que a medida del avance en el conocimiento bíblico y más especialmente de Torá, veremos apartes aplicables a la misma vida del Mashiach y su ministerio de redención. Aquí solo podríamos inferir la futura condición de engrandecimiento de Joseph en Mitzrayim, y cómo él sería levantado a tal punto de éxito y poder que todos sus hermanos llegarían a postrarse delante de él. Sin embargo, este panorama va más allá del hecho de ser el salvador de su familia en Mitzrayim, puesto que este es hombre y figura de aquel que salvaría a su pueblo de los pecados, y al igual que esas gavillas, manojos de trigo cebada, el Mashiach Yeshua sería levantado en el madero para traer salvación a todos sus hijos. Juan, Johanán, capítulo 14, versículo 18. Yo no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Así con toda la familia de Israel, Efesios, Efesiyín, capítulo 2, versículo 19. Así que, entonces, ya no son extranjeros ni desconocidos. Por el contrario, ustedes son conciudadanos con el pueblo de Yud-Hei Bat-Hei y miembros de la misma familia de Yahweh. Esta es la mismísima casa de Efraín, el descendiente primogénito por bendición de Jacob, quien lo adoptó como su propio primogénito, en Génesis Bereshit, capítulo 48. Además, es confirmado en la voz del profeta Jeremías, Yirmiyá, capítulo 31, versículo 9. Ellos salieron gimiendo, y yo los traigo de vuelta con consolación, causándolos alejarse por arroyos de agua sobre sendas allanadas, porque yo soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito. Y así salvarnos de la muerte espiritual por estar inmersos en la sequía de la palabra y sin el Espíritu del Eterno en nosotros, alejados de nuestra verdadera ciudadanía. Ese lugar de honra como su nación fue perdido a causa de nuestro pecado y fuimos dispersados entre todas las naciones de la tierra. Bereshit capítulo 37 versículo 8. Le odiaron por sus palabras. También Yeshua fue odiado por sus palabras. Juan, Johanán capítulo 15 versículo del 22 al 25, capítulo 17 versículo 14. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusas por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendría pecado, pero ahora las han visto
y me han odiado a mí también y también a mi padre. Pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Bereshit, capítulo 37, versículo 9. El sol, la luna y 11 estrellas. El sol hace referencia a Jacob. La luna hace referencia a la madre y las 11 estrellas se refiere a los hijos de Israel. Génesis, Bereshit, capítulo 15, versículo 5, capítulo 22, versículo 17, capítulo 26, versículo 4. Este sueño no se ha cumplido en Joseph. En primer lugar, no vivía su madre, Rachel. Bilha se había ocupado de él y su hermano Binyamin desde la muerte de Rachel. El padre dice que es imposible que él y su madre se inclinen ante él. Esto tiene dos sentidos. Rachel ya estaba muerta y no podría inclinarse ante Joseph. Era absurdo que un padre se inclinara ante su hijo, lo cual no pasó en Mitzrayim. Así que este sueño es una muestra de que Joseph es una figura profética del futuro Mashiach. Este mensaje muestra que todos aquellos hijos de Israel que son estrellas se inclinarán ante el Mashiach, incluso los mismos patriarcas Abraham, Yitzhak y Jacob. La Torá muestra aquí que el Mashiach es mayor que los padres. Este sueño profético es también una evidencia acerca de la resurrección de los muertos. Si Jacob y Bilhán, y mucho menos Rachel, no se inclinaron ante Joseph en Mitzrayim, tiene que haber una resurrección de entre los muertos para que esta profecía tenga su cumplimiento. Entonces Rachel, la madre de Joseph, se inclinará ante Mashiach ben Yosef, que es Yeshua, hijo de Yosef. La restauración está relacionada con el sol, la luna y las estrellas. Primera de Corintios, Corintillín Aleph, capítulo 15, versículo 41 y 42. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Así es también la resurrección de los muertos. Y Revelación, Idgalut, capítulo 12, versículo 1 y 2, y versículos 5 y 6. Y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y grita estando de parto y con dolores de alumbramiento. Y ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. La mujer simboliza el pueblo de Israel que dio a luz a Yeshua, que fue arrebatado hasta el trono de Elohim, poco antes de la dispersión del pueblo Yehudí por las devastaciones hechas por los romanos en los años 70 y 135. Bereshit, capítulo 37, versículo 11. Y sus hermanos le tenían envidia. Dice Matillá, capítulo 27, versículo 18. Porque él, o sea, Pilato, sabía que le habían entregado por envidia. Amén y amén.